luego de que el rey Saúl procurara la muerte de su yerno David, de manera abierta, a este no le quedó más que emprender la huida. David, quien anda completamente desarmado y hambriento, lo primero que hará es buscar refugio y ayuda de parte de Dios. Y es por ello que se dirige hasta Nob, donde se ubicaba el santuario. Allí es recibido por el sacerdote Ahimelech, quien se sorprendió de su encuentro. Y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Hasta donde sabemos, el tabernáculo de Dios estaba funcionando en Silo, pero por alguna razón, había sido mudado, hacían menos de 15 años hacia Nob. ¿Por qué menos de 15 años? Porque cuando Jonatán atacó el campamento filisteo con su paje de armas, todavía los hijos de Ahitob ministraban en Silo. Para que tengamos una idea, por todo Israel se habían levantado altares en los lugares altos, para ofrecer sacrificios y holocaustos a Jehová. En cada uno de ellos había sacerdotes, provenientes de los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. Ahora bien, no se deben confundir estos lugares altos con la casa de Dios, ya que la casa de Dios era donde estaba erigido el tabernáculo de reunión, el original desde los tiempos de Moisés. Este era considerado como el lugar alto principal. Para ese tiempo, el tabernáculo ya había sido mudado varias veces, desde que había entrado a la tierra prometida. Primero estuvo por 7 años en Gilgal, y luego de que los hebreos hubieron tomado la tierra prometida, fue erigido en Silo, donde el profeta Samuel sirvió como nazareo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Estando en Silo, y luego de 307 años, el arca de Dios fue secuestrada por los filisteos y regresada a los 7 meses. Pero jamás volvió a Silo, sino que, desde el año 1151 a.C., el arca permanecía en Kiriat Jearim, en casa de un hombre que se llamó Abinadab. Ahora tenemos que no hacía mucho tiempo se había mudado a Nob, donde era administrada por el sacerdote Ahimelech. David, quizás por recomendación del profeta Samuel, llega hasta Nob, y solo se encontraba acompañado por algunos criados que habían decidido seguirle. Los familiares más cercanos de David ignoraban que era objeto de persecución. En Nob se va a encontrar con el sacerdote encargado del tabernáculo, llamado Ahimelech, quien era hijo de Ahitob, hijo de Finés, hijo del antiguo sacerdote Elí. Ahimelech, aunque antes no se había mencionado, al parecer mantenía amistad con David y se sorprende al verlo por esos lados, sin escuadrones ni escuderos del rey. David en nada le comenta que anda huyendo, esto para no preocuparlo, y más bien le comenta que anda en una misión muy importante para el rey. Le dice que en su apuro, no cargó nada de comida, y que ni siquiera su arma le dio tiempo de tomar. Entonces David le pide al sacerdote Ahimelech que por favor le dé algo de comida, si es que tiene. Ahimelech, lejos de enterarse de lo que estaba pasando realmente, le dice que lo único que tiene son los panes de la preposición, que para poder entregárselos tendrían que andar en pureza. Como recordaremos, los panes de la preposición eran aquellos que se ofrecían a Jehová en su templo, y que iban siendo reemplazados por panes nuevos todos los sabbat. A estos panes, que ya habían sido retirados de la presencia de Dios, se les llamaba panes de la preposición, y luego podían ser comidos, única y exclusivamente, por los sacerdotes, quienes deberían mantenerse puros. Estaba cometiendo Ahimelech pecado delante los ojos de Dios, ya que, al darle esos panes a gente que no pertenecía al ramo sacerdotal, era un hecho sin precedentes, pero solo Jehová sería el juez ante este hecho, ya que se trataba de su ungido. Ya comidos, David le pide otro favor a Ahimelech, y es que necesitaba también un arma. El sacerdote le responde que la única arma que tiene ahí es la espada de Goliat, con la que el mismo David lo había degollado, hacían unos 5 o 6 años atrás. ¿Cómo llegó esa espada hasta ahí? La última vez que escuchamos hablar de esa espada fue en 1 de Samuel 17:54, donde dice que David la había guardado para sí.
David se había quedado no solo con la espada de Goliat, también se hizo de su lanza y de su jabalina. Esa espada, en aquel momento, era demasiado pesada para David y quizás por eso nunca más la usó, y de alguna manera, llegó hasta el templo de Dios, quizás como un utensilio de ofrenda. David le dice a Ahimelech: esta es la espada que necesito, porque ninguna se iguala a ella. Ya David era como de 23 años, y tenía la fuerza suficiente para dominar el peso de la espada. Luego de estas cosas, y no habiéndosele revelado el verdadero motivo de la visita al sacerdote Ahimelech, David emprende su huida a tierras filisteas, buscando un sitio donde Saúl no lo pudiera alcanzar. David, luego de Nob, parte camino hacia tierras filisteas, hasta la ciudad de Gat, donde reinaba un hombre llamado Aquis. En realidad, Aquis no era ningún rey, aunque así lo dice la Biblia. Pero debemos de tomar en cuenta que los filisteos apenas dominaban pocas ciudades. Las más importantes siempre fueron las 5 de siempre: Asdod, Gat, Ecrón, Ascalón y Gaza. Y no tenían un rey como tal sobre esas ciudades, sino que se usaba la figura de príncipes, y cada quien dominaba en su ciudad a su antojo. Cuando David llega hasta Gat, es reconocido casi inmediatamente por los lugareños. Esto, debido a que David se había hecho famoso por haber matado al paladín de los filisteos, y también había hecho muchas guerras al frente del ejército del rey Saúl. Pero, como habían pasado como 2 o 3 años, no estaban tan seguros que ese rubio fuera el mismo hombre que peleaba al frente de un ejército. David, valiéndose de ese beneficio de la duda, se hizo pasar como loco, e inclusive dejaba que su saliva corriera entre sus barbas, para causar mayor impresión de su locura. A pesar de esas cosas, los lugareños se lo llevaron hasta la presencia de su príncipe Aquis. Aquis, quizás nunca se había enfrentado cara a cara con David, y cuando tuvo a David de frente, y viéndolo en tal estado, no tuvo dudas sobre el error de sus siervos. Les recriminó que le llevaran a ese loco hasta su palacio. ¿Para qué traer a este hasta mi casa? Si ya bastantes locos tengo a mi alrededor, para que me traigan más. Desde luego, David pudo librarse en ese momento de una muerte segura por su actuación. Pero suponemos que no se sentía bien haciendo el papel de loco por mucho tiempo, ya que eso significaba andar andrajoso y sucio por la ciudad. Luego de esto, nuevamente retorna a tierras de Judá, y buscó refugio en una cueva, en la antigua ciudad de Adulam. La ubicación de esta cueva estaba a unos 13 kilómetros, al este de Gat, camino hacia Belén. Estando en Adulam, sus padres y sus hermanos, al saber la noticia se llegaron hasta donde David se encontraba oculto, ya que tenían meses sin saber de su pariente. Otras gentes, que se sentían identificados con David, también se acercaron hasta la cueva, más que todo, gente que también se sentían, de alguna u otra forma, perseguidos por el gobierno de Saúl. Unos por deudas pendientes, y otros que no estaban de acuerdo o se consideraban opositores al gobierno, de los cuales dice la Biblia que logró reunir a 400 hombres. Para esa fecha, el padre de David tenía unos 118 años, e ignoramos la edad de su madre, quien también lo había ido a visitar. No solamente David sufriría el asedio del poder del rey, sino que también los gabaonitas, que moraban entre los israelitas, estarían en la mira de Saúl. Haciéndonos un poco del pasado, recordemos que hacían unos 386 años, los gabaonitas, quienes eran amorreos, de una manera muy astuta habían logrado engañar a Josué. Y los israelitas, durante la época de la conquista, para evitar su exterminación, les hicieron jurar delante de Jehová, para permitirles morar entre ellos, como servidores, y así se mantuvieron por todos estos años. En aquel tiempo, los israelitas, a pesar de que tenían órdenes expresas, de acabar con todos los moradores de esas tierras por parte de Jehová, no pudieron hacer nada para ponerles una mano encima. Ellos estaban protegidos bajo el juramento hecho en Gilgal.
¿Qué es lo que sucede ahora? Tenemos que luego de todos estos años, el rey Saúl, y hasta el final de su reino, extenderá su mano contra esta gente, violando aquel juramento sagrado, del cual los israelitas se habían cuidado de preservar. Creemos que la determinación de Saúl, de exterminar a los gabaonitas, surge luego de haber sido desechado por Jehová. Pues, estando aún ungido, en sus primeros 20 años de gobierno, era muy difícil que cometiera tal acción. La Biblia dice, en 2 de Samuel 21:2, que el motivo de esta acción era debido a sus celos por los hijos de Israel y de Judá. Pero se le pasaba por alto, que Jehová jamás olvida sus pactos y juramentos. Saúl, subestimando el poder de Jehová, persiguió a los gabaonitas, les quitó todas sus propiedades y sus pertenencias. Mató a muchos, quedando solo un pequeño residuo de ellos, por lo cual, serán sus hijos y nietos quienes paguen por este pecado ante Dios.